un podcast de Cooperativa. En el episodio anterior de Relatos Policiales. De homicidio de la Policía de Investigaciones busca al autor de una grave agresión que sufrió un joven de 25 años aquí en Seminario número 97, es que Diego Smith del Nahués, de 25 años. En ese momento Diego toca el timbre de la casa. De acuerdo al relato de la fiscalía, en ese momento Rus se abalanzó sobre el joven, lo empujó con la intención de entrar a la casa. Belén comenzó a gritar. En el forcejeo Rus lanzó una puñalada, luego un arma, disparó 2 veces. Una de las balas rebotó contra la pared. La segunda dio en el cuello del joven ingeniero. La niña estaba mal y él estaba accidentado, tirado en el suelo sangrando. No, yo iba pasando, se iba del colegio. Ella me dijo que le habían disparado, no me dijo nada más. Un vuelco espeluznante en el crimen de Diego Smith Hebel, detenida en el Hospital El Salvador, permanece hasta ahora la presunta autora intelectual de este homicidio. Resultó ser tía de la novia de este joven ingeniero. Los conflictos eran por temas de herencia, porque quería ella acaparar, digamos, todos los negocios que tenía. Pero todavía faltaba otra parte de esta historia. Días después, Rus contaría a la policía que este no era el primer crimen, que le encargaba María del Pilar. Ya había pasado un par de horas del crimen, ese 4 de noviembre de 2008. La policía seguía trabajando en calle Seminario cuando José Mario Rus llegaba a su casa en la comuna de La Florida. Allí, según reveló la policía, desarmó su pistola, limpió sus zapatillas y quemó parte de su ropa. El hombre de 44 años era propietario de locales nocturnos. De su propiedad eran recintos como el llamado Café Cornicova, ubicado en pleno centro de Santiago. Hasta ese recinto llegó la misma mañana del crimen. Según el propio Rus relató a la policía, estaba nervioso. Se tomó un café tras otro, tomó el teléfono y llamó a María del Pilar Pérez. Le dijo: quedó la cagada, llámame. Más tarde, en su testimonio, Rus aceptaría haber cometido los crímenes encargados por Pérez para pagar las millonarias deudas que había acumulado durante años en sus negocios. En calle Seminario el trabajo de la policía continuaba. En las declaraciones aparecía por primera vez el nombre de María del Pilar Pérez. Su familia sospechaba de ella, le temían. Las tensiones habían llegado a tal punto que sus familiares no habían descartado la posibilidad de que planeara algo contra ellos en algún momento. Pilar Pérez vivía entonces en el 95 de calle Seminario, en la casa contigua al lugar del crimen. Afuera se escuchaban las sirenas, llegaba la ambulancia y la policía. Según declaró su mayordomo, mientras todo esto ocurría en la calle, María del Pilar Pérez vio por algunos minutos el paisaje alborotado del exterior desde su balcón. Luego tomó desayuno y se volvió a acostar. En esas primeras horas, la policía trabajaba la hipótesis de un posible robo que terminó con el asesinato de Diego Smith Hebel. Todas las diligencias apuntaban a encontrar al autor de los disparos a partir de la información de los testigos. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones capturó al autor del crimen de Diego Smith Hebel. Se trata de José Rus Rodríguez, de 44 años, dueño administrador de un local nocturno del centro. José Rus fue detenido esa misma noche en calle San Antonio, en el café que poseía en el centro de Santiago. Lo trasladaron hasta el cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI, entonces ubicado en la avenida Condel de Providencia, a pocas cuadras del lugar del crimen. El subprefecto Paulo Villanueva recuerda que no demoró en confesar. Pido 2 perdones. Le pido perdón a mi mujer y le pido perdón a la familia de este homicidio porque yo no iba a hacer eso. ¿Y qué ibas a hacer? Iba a robar. Puede dar disculpas, pero el hecho es que se lo mató. Es un dolor inmenso, una pérdida irreparable, es algo devastador. Él sabrá en su conciencia qué hacer. Yo creo en la ley del hombre. Indica de que efectivamente él es el autor, digamos, de los disparos contra Diego Smith, pero que había sido contratado por María del Pilar Pérez López, a quien conocía de un tiempo atrás, digamos, producto de los mismos negocios laborales que tenía, ¿ya? Y producto de otra gente que también María del Pilar conocía, y que ella le había encomendado, digamos, previo pago, luego de cometer los delitos, pagarle una suma de dinero que él manifiesta que eran alrededor de 10 millones de pesos. No obstante a esto, pese
base a la confesión, nosotros, junto con entrevistar a la polola de Diego Schmidt, ya teníamos antecedentes de que la familia sospechaba algo, digamos, de que podía su tía estar, digamos, ligada al delito. Lo que obviamente no teníamos nada en concreto en el momento, pero sí lo corroboramos posteriormente con José Ruz Rodríguez. Al momento del crimen, María del Pilar Pérez tenía 57 años. De profesión arquitecta, tenía 2 hijos. Los profesionales que elaborarían su perfil psicológico de cara al juicio la describieron como una mujer de carácter psicopático. Hablaron de una estructura psicológica perversa. Según los peritos, sentía celos de su familia, incluso de sus hijos. Cuando su nombre apareció públicamente ligado al crimen, los vecinos de Pilar Pérez la describieron así ante la prensa. Es una serpiente, como todos le pusieron aquí la quintrala, la serpiente y todo eso. ¿Haya tenido problemas antes con su familia, con su cuñado? Muchas veces antes. Incluso esa casa era unida y le tuvieron que separar por los mismos problemas. ¿Y el conflicto es con el cuñado, porque parece el que administra los bienes? Exactamente, él es el que administra todo, él le da su parte correspondiente acá, socia de la inmobiliaria. María del Pilar, aparte del problema económico, tenía problemas, digamos, porque era muy obsesiva, digamos, con sus hijos, entonces no les permitía, digamos, tener relaciones o que se fueran a casar o que mantuvieran relaciones, digamos, con mujeres, porque tenía envidia de todas las personas, porque ella quería que sus hijos fueran solos y dominar ella todo el negocio, digamos, económico. Las confesiones de Ruz apuntaron rápidamente a la mujer. Cuando iba a ser detenida, 2 días después del crimen, María del Pilar Pérez intentó quitarse la vida con una sobredosis de fármacos. Al revisar sus antecedentes, los investigadores se enterarían de otra denuncia que pesaba contra la mujer. En 2007, había golpeado a la esposa de su hijo con un mortero y había intentado lanzarla por las escaleras de su casa. José Ruz, presionado por la culpa y en el afán de obtener beneficios, colaboró con la investigación y añadió otro estremecedor dato al proceso. El crimen de calle Seminario no era el primero que Pérez le encargaba. La Fiscalía de Oriente investiga un doble homicidio que quedó al descubierto este mediodía en la comuna de Providencia, en la ciudad de Santiago. Al interior de un inmueble fueron encontrados 2 hombres con impactos de bala. Buenas tardes, Paula. Claro, conmoción ha causado entre los vecinos de la avenida José Manuel Infante, en la comuna de Providencia, este doble homicidio que se encuentra investigando la Fiscalía de Oriente, luego que alrededor En abril de ese mismo año, un doble crimen había tenido lugar en calle José Manuel Infante, también en la comuna de Providencia. Las víctimas habían sido el arquitecto Francisco Zamorano Marful, de 58 años, y su pareja, el tecnólogo médico Héctor Arévalo Olivero, de 39. El caso parecía cerrado. La persona que arrendaba el departamento de esta pareja, un hombre de 80 años, familiar de Zamorano, había confesado la autoría del crimen, según la policía. Pero tras pasar 15 días en prisión preventiva, el arrendador desmintió su confesión. Aseguró que había aceptado la autoría del crimen bajo presión de los investigadores. Continúan las diligencias en el caso del doble crimen de calle Infante y también en el crimen de Diego Schmidt. El caso de Zamorano y Arévalo dio un vuelco cuando José Ruz declaró que él mismo los había asesinado a sangre fría, otro crimen cometido por encargo de María del Pilar Pérez. Las víctimas también estaban relacionados con la acusada. Francisco Zamorano había sido su esposo durante más de 30 años. Él manifiesta que María del Pilar también le pidió en primera instancia que buscara una persona para que lo hiciera, pero Ruz, al no encontrar, digamos, a alguien que cometiera el delito, lo decide hacer él mismo por un pago en primera instancia de, según lo que manifiesta él, de casi $1.000.000. Él lo esperó ese día 23 de abril alrededor de las 19 horas, también efectuó, digamos, una vigilancia días anteriores y sabía la rutina de a qué hora llegaban y en qué se desplazaban. Y en ese día 23 de abril, alrededor de las 19 horas, él aborda a Héctor Arévalo Olivero, que era la pareja, digamos, de Zamorano Marful, donde vivían ahí en José Miguel Infante, se sube al vehículo y lo apunta, digamos, con la pistola y lo suben, digamos, al domicilio donde estaban viviendo, donde se encontraba ya Zamorano, digamos, al interior del domicilio, y posteriormente, al pedirle, según manifiesta él, joya y eso, lo arrodilla y prácticamente lo ejecuta porque les pega a los dos, digamos, un disparo, digamos, en la nuca. Y él mismo confiesa de que ella le había, digamos, también pagado para cometer ese delito, porque con quien mantenía, digamos, rencillas producto de una separación, y él
y el tema de la separación producto de que el ex marido, digamos, de Francisco Zamorano Marful le confiesa, digamos, y la separación se concreta por el hecho de que él reconoce su homosexualidad, digamos. Entonces eso la tenía bastante acongojada porque prácticamente, y vuelvo a insistir en lo mismo, los celos de ella y como quería, digamos, tener el dominio familiar, los hijos de María del Pilar se fueron, digamos, no a vivir con el papá, pero tenían más contacto con él. Entonces ella se vio como que le iba a quitar, digamos, el cariño de sus hijos. Hemos encontrado pistas concretas, antecedentes concretos que vinculan la muerte de Diego Schmidt-Hebel con el doble homicidio ocurrido en la calle Infante. A raíz de ese descubrimiento de pistas, se han tomado declaraciones. Vamos con calma. María del Pilar Pérez López. Su fecha y lugar de nacimiento. 21 de diciembre de 1951 en Santiago de Chile. Su estado civil. Sin duda. El juicio oral contra María del Pilar Pérez y el sicario José Mario Ruz se prolongó por 3 meses y 17 días. Generó gran expectación. No solo fue seguido día a día por los medios de comunicación, sino que la gran cantidad de público que atrajo obligó al Poder Judicial a disponer de una sala especial para su desarrollo. Incluso, recuerdo que varias universidades enviaron a sus estudiantes de Derecho a observar las largas audiencias para introducirlos al derecho penal. El proceso acusatorio lo lideró el fiscal Carlos Gajardo, el mismo que años más tarde investigaría el caso Penta sobre dineros irregulares en la política. Durante el juicio, declararon más de 180 peritos y testigos. Y María del Pilar Pérez se toma la cara con su mano derecha, no deja ver, por lo menos desde nuestro punto de vista, se ha comenzado a llorar como lo hizo en varias acusaciones. Ambos acusados, Pérez y Ruz, fueron condenados a cadena perpetua calificada. María del Pilar Pérez fue enjuiciada como autora inductora de los asesinatos de Diego Schmidt-Hebel, de su ex marido Francisco Zamorano y de Héctor Arévalo, cuyo crimen conmovió a su natal Tocopilla, comuna en la que su madre era hija ilustre y su padre un conocido deportista. El intento de asesinar a toda su familia, su madre y también su hermana, cuñado y su nuera, Además, a María del Pilar Pérez se le condenó por el robo con homicidio frustrado de su propia madre, su hermana, su cuñado y su sobrina, y de las lesiones graves contra su nuera. José Mario Ruz fue condenado como autor de los 3 homicidios. Sencillamente termina siendo culpable de todos los delitos imputados por el Ministerio Público. Según el fallo, ni Ruz ni Pérez podrán optar a beneficios carcelarios hasta cumplir 40 años en prisión. Nos quería hacer partícipes de un plan para que el sicario se desdijera de sus dichos. En el extenso proceso, incluso los hijos de Pilar Pérez declararon en su contra. Yo siento que desde el día que llegué a este mundo, esta señora se dedicó a hacerme la vida imposible. Lamentablemente sí es mi madre. Impertérrita ante los abrumadores testimonios en su contra, María del Pilar Pérez nunca reconoció su participación en los hechos, ni siquiera cuando fue increpada por el padre de Diego Schmidt-Hebel. A la señora María del Pilar Pérez, que me está mirando y esbozando una sonrisita en este preciso instante. Nunca lo conocí antes, pero ciertamente estaba informado, como todo su grupo familiar, sus propios hijos y su madre, de lo peligrosa que es esta mujer. Solo y muy breve, vengo a ratificar ante ustedes, sus señorías, que ante la presencia de esta audiencia, mi total y absoluta inocencia en los 3 cargos que se me imputan. No tengo injerencia ni participación alguna, ni directa ni indirectamente en ninguno de ellos. Gracias. En 2019, por medio de sus abogados, María del Pilar Pérez intentó sin éxito revertir la cadena perpetua calificada en su contra. La estrategia apuntaba a dejar sin efecto el capítulo de la sentencia sobre el homicidio de su ex esposo y la pareja de este. En 2020, intentó acogerse a los beneficios carcelarios, otorgados en el contexto de la pandemia del coronavirus, buscando reemplazar su prisión por arresto domiciliario. Pero hoy, según la capellana de la cárcel femenina de San Joaquín, María del Pilar Pérez asiste a misa cada domingo. Dedica su tiempo libre a hacer rosarios y a hacer manualidades en el taller de pastoral. Incluso fue parte del comité organizador de la visita del Papa a ese centro de reclusión en 2018.
Desde 2019, María del Pilar Pérez comparte celda con Joana Hernández, autora de otro crimen que conmocionó al país. Pero esa es historia para un próximo episodio. Este capítulo de Relatos Policiales fue grabado el domingo 12 de julio de 2020. Contiene material de archivo e investigaciones de Radio Cooperativa, CNN Chile y CIPER. Relatos Policiales es una presentación de cooperativapodcast.cl. Puedes suscribirte también en Spotify, iTunes, Google Podcast o la plataforma que prefieras. Puedes dejar tus comentarios o comunicarte con nosotros a través del correo electrónico podcast@cooperativa.cl.